Reporte 10. Entrevistas y comentarios con los personajes de la política, la economía, la sociedad, la cultura y el deporte que inciden en la vida de quienes habitamos en la península. Reporte 10, conducido por Lilia Arellano, Abelardo Martín y Francisco Rodríguez. Periodistas con 4 décadas de experiencia en prensa, radio y televisión nacionales. Reporte 10. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Reporte 10. Esta noche, junto con Alberto Pérez Blas. Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Alberto. Y con Claudia Rodríguez. Francisco, muy buenas noches. A quien felicitamos por el Día de la Mujer recientemente celebrado. Muchas felicidades. Pues vamos a platicar sobre temas que están en la agenda pública. En primer lugar, yo creo que debemos abordar que mañana, lunes, en Palacio Nacional, el presidente de la República va a dar una conferencia de prensa muy especial, la de los 100 días de gobierno. Un balance desde el punto de vista presidencial de lo que se ha hecho y no se ha hecho a partir del 1 de diciembre. Aunque hay quienes dicen que él realmente comenzó a gobernar el 2 de julio, un día después de haber resultado electo por una abrumadora mayoría, porque pues la verdad no había gobierno, tenía mucho tiempo que en México no había gobierno. ¿Tú cómo lo ves, Alberto, estos primeros 100 días? Bueno, primero, Francisco, agradezco la invitación para poder discutir el tema porque yo creo que es de la mayor relevancia para el país. Y destacaría 2 elementos, si tú me lo permites, de entrada. Y uno es el hecho de que efectivamente el vacío de gobierno, de autoridad, que existía en México permitió que Andrés Manuel López Obrador, antes de tomar posición formalmente, pudiera iniciar un trabajo de organización de su futuro gobierno. Se me hace injusto decir que empezó a gobernar desde entonces porque no tenía los instrumentos legales para hacerlo. Y no es lo mismo de que te lleguen los problemas y no tengas tú la capacidad institucional y legal para dictar una serie de medidas para su solución. Entonces, esa sería mi primera acotación. Creo que sí fue un tiempo benéfico para efectos de organización y planeación. Por el otro lado, yo diría que en estos 100 días de gobierno se han dibujado los 2 principales retos que a mi juicio tendrá esta administración durante sus 6 años, a reserva de que surgiera algo extraordinario, pero por lo que se perfila en términos de la agenda nacional, a mi juicio son 2. Y uno es inseguridad y el otro es la lucha contra la corrupción. Creo que estos 2 elementos van a permear a lo largo de la administración y en ese sentido se me hace muy importante, particularmente relevante, que se haya logrado construir la mayoría parlamentaria necesaria para contar con un instrumento que a juicio del nuevo gobierno le es fundamental para atacar uno de estos problemas, que es la Guardia Nacional. Creo que es un instrumento que el presidente considera, indistintamente de los matices que pudiéramos discutir, como un instrumento fundamental para enfrentar uno de estos retos que a mi juicio es nodal. Eso es de entrada lo que yo te podría decir, Francisco. Fundamental. Claudia Rodríguez. Coincido con Alberto respecto a que el periodo de cuando él era presidente electo, transición, así es, no puede sumarse a estos primeros 100 días de gobierno porque efectivamente no tenía a su disposición la propia administración pública, que es con la que de alguna manera se pueden instrumentar las políticas públicas, las políticas de todo tipo, económicas, de seguridad, y que efectivamente, pues bueno, todo empieza el 1 de diciembre, y bien, esta transición sí es destacable porque llenó un vacío de poder. Mediáticamente lo llenó porque el gobierno de Enrique Peña Nieto simplemente estaba desaparecido, incluso desde antes de las elecciones del 2 de julio, y lo que llegó a hacer Andrés Manuel López Obrador es llenar ese espacio en el que ya Peña Nieto y todos los personajes que estaban a su alrededor habían doblado las manos.
Yo creo que los 100 días de Andrés Manuel López Obrador sí tienen rasgos muy importantes. Dicen que las comparaciones son malas, ¿no? Pero si nos vamos más atrás con los presidentes, digamos, de este siglo, Vicente Fox, pues para estos primeros 100 días yo lo que recuerdo realmente es que estaba trabajando o había puesto a trabajar a sus headhunters para encontrar a los que él decía serían pues los secretarios idóneos en la administración pública. También recuerdo a una Marta Sagún muy protagónica, y que a 100 días de gobierno pues lo que se podía destacar era la repartición de tamales a los niños de la calle, ¿no? Era un impasse realmente de gobierno, y así fue. Creo que los 100 días es la réplica de todo el gobierno de Vicente Fox. Felipe Calderón, pues la verdad es que también tuvo un giro, ¿no? Un giro en los primeros 100 días de las verdaderas propuestas de campaña de las manos limpias, el empleo, para entrar de lleno a algo que le dictó Washington, que fue el ataque al narcotráfico frontal con el ejército, en donde, bueno, parecía que había un tú a tú precisamente con las Fuerzas Armadas, ¿no? Y bueno, de hecho, también creo que lo destacable de los 100 días de Felipe Calderón fue aquella entrada por la puerta de atrás al Congreso para recibir la banda presidencial. Peña Nieto, bueno, pues sí fueron unos 100 días de mucha concertación, incluso con los partidos políticos, y bueno, que esto, con las dirigencias de los partidos políticos, que incluso se plasmó en el ámbito legislativo, porque ya para este tiempo recuerdo que la muy polémica todavía, por mucho tiempo creo, reforma educativa, ya había sido aprobada. También cambios a las cuestiones de la administración pública, en donde, bueno, recordemos que la Secretaría de Seguridad Pública regresó, que es también otras cuestiones. O sea, como que siempre estamos marcados por la cuestión de la seguridad y la violencia y los instrumentos que pues el nuevo presidente en turno quiere instrumentar para una nueva política de seguridad e implantar pues cuestiones contra la violencia, ¿no? Y bueno, pues también algo muy importante que recuerdo en términos constitucionales, bueno, esto de la administración pública, la reforma educativa, pero también las cuestiones del fuero y también modificaciones al amparo, ¿no? Andrés Manuel López Obrador en 100 días también ha tenido una fuerza de respaldo legislativa muy importante, la aprobación de la Guardia Nacional, incluso ya a nivel estatal, que, como dice Alberto, marcará la política de seguridad durante este sexenio, que esperemos, creo que todos ponemos los votos, incluso creo que hasta sus adversarios, ya que se han manifestado cada vez más, pues hacen todos sus votos para que esto funcione. Efectivamente, López Obrador tiene por las nubes la aceptación, y yo he dicho en otros espacios que se debe más que nada al ataque frontal contra la corrupción, que se refleja precisamente en que ellos mismos, el gobierno, el mismo Andrés Manuel López Obrador y todos los demás han empezado a transparentar sus gastos y, más allá, hacer una reducción de lo que reciben, ¿no? Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos. En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura, y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente.
Como todos saben, es una norma ambiental donde Isla Mujeres pues, no se quiere quedar atrás y queremos contribuir con el medio ambiente. También así pues somos un pueblo mágico en el cual vamos a hacerlo valer. Hemos acatado las instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Garrillo, donde a partir del día 16 de enero implementamos el programa de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos nocturnamente. Estas rutas comprenderán de lo que es las colonias populares, lo que es la barria de Satbajo, lo que es la parte de la punta sur y toda la zona playas y centro de la isla. También es importante mencionar que hemos implementado el nuevo transporte para facilitar el manejo de la recoja de la misma. Gracias por continuar con nosotros en este Reporte 10. Platicamos desde un principio con Alberto Pérez Blasco, Claudia Rodríguez, sobre los primeros 100 días de gobierno. Y habría que señalar que esta fecha, este milestone, como dicen los estadounidenses, surge a partir de que Napoleón Bonaparte hace un recuento de sus primeros 100 días de gestión al frente del Imperio francés. Luego se pierde esa tradición, pero la retoma John F. Kennedy, y a partir de entonces prácticamente todos los países, cuando hay un nuevo mandatario o un nuevo monarca, un jefe de Estado, inmediatamente se organizan todos los fastos para conmemorar los primeros 100 días. Se dice que los primeros 100 días son los que van a marcar el sexenio. A mí me parece que no es así, porque por ejemplo en el sexenio anterior, que como nos recordaba Claudia, comienza con bombo y platillo, con aquel pacto por México, concertado por todos los partidos políticos con registro. Pues esa concertación se perdió a los muy pocos meses, toda vez de que los partidos no estuvieron de acuerdo en cómo se implementaron aquellas reformas que se anunciaban en ese pacto por México. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, para no hacer otra vez el recuento, habría que señalar que yo creo que lo más importante, y lo acaba de decir el viernes pasado en una ceremonia con las mujeres para conmemorar el Día de la Mujer, que lo más importante es el combate a la corrupción. Porque de ahí derivan los problemas de seguridad, de ahí derivan los problemas de educación, derivan los problemas de falta de poder adquisitivo de los trabajadores. Prácticamente todo deriva de la corrupción. Lo que tenemos ahora lo hemos venido enfrentando pues mal, porque los recursos se van para otro lado, a los bolsillos de mucha gente. Y como nunca, el sexenio pasado fue el sexenio de la corrupción. La corrupción y de un endeudamiento como nunca se había visto. Enrique Peña Nieto endeudó al país en la misma proporción o con la misma cantidad que lo hicieron los últimos 5 presidentes de la República. Es verdaderamente una situación en la cual estamos pidiendo y exigiendo mucho a Andrés Manuel López Obrador en estos primeros 100 días, cuando aún no tiene los recursos porque lo saquearon. Cuando él hablaba siendo presidente electo y luego ya presidente formal de la República, de que había recibido un país en bancarrota, pues nosotros decíamos, es que también la bancarrota es moral. No, la bancarrota también era económica, no había dinero en las arcas. Y no es sino hasta ahora, en marzo, que comienzan a pagar las personas morales sus impuestos. El mes próximo, abril, que tendremos que hacerlo las personas físicas, que la administración podrá tener los recursos para hacer frente a todo eso que estamos demandando. He escuchado, son muchos discursos, pero no hay acciones. No ha acabado con la delincuencia, como si se pudiera terminar en un tronido de dedos o con una varita mágica. Y para hacer eso pues se necesitan recursos. Esa es mi perspectiva de los primeros 100 días. Estoy de acuerdo y quisiera retomar
la parte donde señalaba de estos dos grandes elementos que a mi juicio marcarán el sexenio, no en el sentido de que eso va a ser lo único de este sexenio, sino que es una línea que se va a mantener de manera permanente por dos razones. Y esto entra en colación con lo que tú comentas, Paco. El grado de corrupción es tal que la lucha contra la corrupción no va a ser una lucha que pueda ser de un año, de dos, de tres. Tiene que ser una línea permanente de gobierno, dado que la corrupción no es un acto espontáneo, está institucionalizada, está dentro de la operación misma. Se han hecho reglas de operación en la administración pública para poderla propiciar, pues. O sea, con esto lo que digo es que esta institucionalización obliga no solamente al trabajo directo de detección y sanción de aquellos elementos irregulares que se detecten en la administración, sino en la revisión de la propia estructura de operación de la administración, que permite mucho esta corrupción. Es más, el propio diseño institucional, la función, por ejemplo, que tiene la Secretaría de la Función Pública, tiene que ser revisado para que realmente sea un instrumento de apoyo. Tiene que coordinarse y operarse todo el sistema anticorrupción. En fin, son asuntos que no van en una dinámica del mediano plazo, van a largo plazo también. O sea, hay acciones inmediatas, hay acciones de mediano y de largo plazo. Pero quisiera yo señalar, si bien estos aspectos que han sido positivos, creo yo, nada más veamos lo último que pasó en la lucha contra la corrupción. La lucha contra el huachicoleo permitió que el Estado mexicano volviera a retomar control de territorios. El caso que vimos en Guanajuato es una recuperación de la potestad del Estado en un territorio que estaba totalmente en manos de la delincuencia y que por tanto podemos hablar ahí de un Estado fallido. O sea, de ese tamaño es la importancia de la pelea contra la corrupción y contra la delincuencia. Pero también en esta otra parte de la lucha contra la violencia que enfrentamos, la delincuencia organizada. No quisiera yo exagerar, pero me parece que es de la mayor trascendencia haber construido un proyecto como la Guardia Nacional de manera consensada con la oposición. Esa parte creo que no hay que menospreciarla porque, a mi juicio, por varias razones. La primera, porque mostró la capacidad del presidente de conciliación. Y eso es muy importante porque el denostamiento que se ha querido dar sobre la acción del presidente es de que es intolerante y de que va con sus ideas fijas y no escucha. Entonces creo que esta es una muestra real, efectiva, concreta de la tolerancia en el gobierno que está mostrando en hechos concretos y relevantes el presidente de la República. Un segundo elemento es este asunto tan importante, a mi juicio, que es la legitimidad de la acción. El hecho que el presidente haya determinado no publicar y no empezar el trabajo directo de la Guardia Nacional hasta en tanto no haya el consenso de todos los congresos estatales es la búsqueda de legitimidad en la acción. Y eso me parece de la mayor trascendencia porque las acciones que vendrán a partir de ahora serán acciones también que generarán polémica y darán elementos para el ataque hacia el presidente. Por tanto, se me hace de una visión estratégica haber hecho esto. Y finalmente, creo que las acciones ya menores, no porque no sean importantes, pero que no tienen esta dimensión nacional, en las cuales el gobierno ha ido conciliando con la sociedad, no con la oposición política, con la sociedad, asuntos tan relevantes como son el asunto de las guarderías, como son el asunto de los refugios de mujeres, en fin, estos otros elementos que si bien se han hecho en el Congreso, sería ocioso decir que se han hecho al margen del presidente. Es evidentemente que es una instrucción del presidente a su partido político que tiene legítimo derecho de hacerlo. Y esta es otra de las cosas que yo creo que también hay que rescatar en estos 100 días de gobierno. El presidente está
gobernando sin los cartabones tradicionales. Está enfrentando, está discutiendo y está debatiendo. Eso se me hace muy importante. ¿Qué señalaría yo para entrar al lado gris, digamos, de estos 100 días? Porque también a mi juicio lo hay. Sí. La falta de perspectiva política y administrativa que tiene su gabinete. Hemos visto, en unos casos más, en unos casos menos, pero hemos visto, por ejemplo, cómo de las dependencias han puesto al presidente en situaciones difíciles por una falta de previsión política, de problemas, por un lado, de acciones, ¿no?, que han desarrollado, e incluso su propio partido político, por declaraciones al bote pronto de sus legisladores, de sus liderazgos, han traído como consecuencia problemas al presidente que ha tenido que salir a solucionar. Entonces creo que esta otra parte tendrá que tener un ajuste a lo largo del año y esperemos que el equipo de presidente se convierta realmente en un apoyo más que en un problema para la gestión presidencial. Así lo veo yo. Sí, hay quien dice que habrá cambios antes de Semana Santa, cambios en el gabinete, porque pues creo que las evaluaciones que el propio presidente ha hecho de su equipo hace un par de semanas, lo veíamos, no son aprobatorias en todos los casos. Vamos a hacer una pequeña pausa si nos permiten y enseguida volvemos a este reporte 10. En un momento regresamos a Reporte 10. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. Como todos saben, hay una norma ambiental donde Isla Mujeres pues no se quiere quedar atrás y queremos contribuir con el medio ambiente. También así pues somos un pueblo mágico en la cual vamos a hacerlo valer. Hemos acatado las instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Juan Garrillo, donde a partir del día 16 de enero implementamos el programa de recolección de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos nocturnamente. Estas rutas comprenderán de lo que es las colonias populares, lo que es la Valle de Salvajo, lo que es la parte de la punta sur y toda la zona playas y centro de la isla. También es importante mencionar que hemos implementado el nuevo transporte para facilitar el manejo de la recoja de la misma. Regresamos esta noche aquí a Reporte 10. Estamos
bueno, pues haciendo un repaso sobre los primeros 100 días de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y retomando esta charla de esta tarde de domingo, calurosa por cierto, a mí algo que me gustaría destacar, que realmente no me ha gustado de Andrés Manuel López Obrador, insistí hace un momentito que creo que aún hasta sus detractores, opositores, le reconocen virtudes a Andrés Manuel López Obrador. Y quiero citar una frase que me quedó muy grabada de uno de mis profesores de la universidad en donde estoy estudiando Derecho, el profesor de fiscal, que decía que Andrés Manuel López Obrador se le imagina como San Francisco, con muy buenas ideas, con propuestas para una mejora a la población, pero que en ese tránsito de gobernar no lo puede hacer solo y que obviamente tiene más personas a su lado, ¿no? que lo acompañan en este ejercicio, pero que no puede haber muchos sanfranciscanitos, ¿no? Entonces eso es precisamente algo que creo que dibuja muy bien lo que acabas de decir, Alberto, respecto a que en el gabinete, en sus hombres y mujeres de gobierno, pues no se han podido acoplar, tal vez porque no haya efectivamente incluso una comunicación interna directa y en donde aún no esté ese ejercicio en la que todos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero más allá de eso, de esa parte que no me gusta, de entre que hay un sí, un no, un mejor sí, un no lo dije, creo que tampoco específicamente de Andrés Manuel López Obrador, algo que todavía no cuaja y que contradice este discurso propio en donde dice que vamos a la concordia nacional, en donde hay que unirnos y que hay que tomar efectivamente acciones contra lo que realmente nos afectan. No dejo de lado las cuestiones sobre todo de corrupción, pero sí esa parte de llamar fifí a un sector opositor a lo que él dice, creo que le está restando mucho a Andrés Manuel López Obrador, aunque lo dice con todo respeto, más allá, no, yo creo que está gobernando para todos, le guste o no las formas de expresión de algunas personas o cómo le marquen algunas cuestiones. Ahora, efectivamente, ya no está en campaña, como en repetidas ocasiones lo ha dicho, y tiene que gobernar para todos. Todos somos mexicanos, todos somos los gobernados, de cualquier forma, en cualquier situación, en cualquier ímpetu hacia él. Creo que debe de restar esta situación en donde él remarca primero la concordia y después señala diferencias entre nosotros, ¿no? Tiene razón, a mí tampoco me gusta eso, pero también habría de contextualizarlo. Creo que la polarización que vive el país surge a partir de que el Partido Acción Nacional toma el poder en el año 2000. Fueron ellos, ahora sí que ellos fueron los que empezaron, con Vicente Fox, que hablaba de tepocatas, víboras y negras y no sé qué tantas cosas, y bueno, que en su momento recibió el cállate chachalaca por parte de Andrés Manuel López Obrador. Pero la polarización de nuestra sociedad comienza precisamente cuando los panistas están en ascenso político y conquistan el poder. No se diga la polarización que alcanzamos en 2006 con un triunfo muy, muy cuestionable de Felipe Calderón en las urnas, así es, donde un 0.56% lo hace presidente y eso todavía está en duda, todavía está en veremos de que efectivamente haya sido presidente. Y eso por la calificación del Tribunal Electoral. Exactamente, un Tribunal Electoral que pues ha estado bajo la sospecha desde antes incluso de ese 2006. Y esta polarización pues no debería ser alimentada por el presidente, porque yo estoy de acuerdo, él también se está enfrentando a fuerzas que también son magnetos que polarizan de otra parte. Las resistencias al cambio, las resistencias a abandonar el sistema de corrupción que había beneficiado solamente a unos cuantos, son enormes. Y lamentablemente quienes están estableciendo estas resistencias tienen el poder económico y pueden invertir una mínima parte de todo lo que se llevaron para hacer la resistencia a través de medios de comunicación, a través de redes sociales, con la compra de
hay que decirlo así claramente, con la compra de muchas conciencias que a lo mejor no están muy de acuerdo con lo que dicen o escriben, pero que tienen que obedecer al patrón. Entonces, estas resistencias que polarizan, pues tienen su contraparte con la polarización del discurso mañanero del presidente de la República. El viernes pasado, por ejemplo, se refería a una publicación del periódico Reforma, que en efecto es muy exagerada decir que una cita para comparecer ante una autoridad fiscal del principal accionista de este diario es un ataque a la libertad de expresión. Pues a mí no me parece, a mí sí se me hace, como dijo el propio presidente, una exageración. Todos los ciudadanos y contribuyentes alguna vez hemos sido citados o recibido un aviso del SAT, y no por eso es un ataque a nuestra seguridad personal, a la intimidad de nuestra familia o a la libertad de expresión, como se dijo en este caso. La respuesta del presidente fue, pues... Porque entonces, perdón, sería un ciudadano mexicano de excepción. Sí, no puede ser, no habemos ciudadanos de excepción, no puede haber ciudadanos de excepción. Y la respuesta del presidente, pues vuelve a lo mismo de que fue un periódico fifí y que no se va a cansar de decírselo, y etcétera. A mí me sonó un poco como el tuit que esa misma mañana de viernes había lanzado Donald Trump desde la Casa Blanca, atacando a los medios de comunicación de su país. Creo que es innecesario que el presidente haga eso. De ahí en fuera, bueno, pues, ¿tú qué piensas, Alberto? Perdón, Alberto, yo solamente quería comentar para dejar, perdón por la interrupción, que precisamente en relación a los 90 días del PRI, yo acotaba... 90 años. ¿Yo cuántos dije? 90 días. Lo viste tan chiquito. No, es que... Ya perdió hasta los años. No fue como Calderón, que dijo que eran 7 días o 70 días, que se le habían hecho 70 años, no. Sí. Los 90 años, casi un siglo del PRI, hay voces que también dicen que está muerto, y yo efectivamente coincido contigo, que seríamos muy ilusos de pensar que está muerto, porque todavía detentan muchos de los grupos y de los sectores de poder económico y financiero de este país. Entonces, para regresar a la palestra, a la presidencia, tienen, la verdad, que muchos recursos. Perdóname, Alberto. No, al contrario, creo que esto todo abona, porque yo precisamente quería incidir sobre esta última parte que comenta Paco. Aquí se nos está olvidando un factor, que es el factor externo. Es el azuzar esta polarización interna abre también un espacio de oportunidad para factores externos que requieren una sociedad dividida y que les permita de esa manera poder tener una mayor incidencia dentro de la política interna. Y me refiero concretamente al gobierno norteamericano, que el gobierno particularmente ha tenido mucha atención y cuidado en la relación que mantiene con Donald Trump, cuando no con sus calificadores. Pero la experiencia cuando la experiencia nos dice que Donald Trump es un hombre absolutamente inconfiable. ¿Pero por qué lo comento? Porque efectivamente yo coincido en que el presidente debería ser el más interesado en tratar de conciliar y al menos no aumentar esta polarización con adjetivos que lo único que hacen es dar elementos para que a su vez los opositores al cambio, a la transformación que está planteando el presidente, pues utilicen otros, y en esa medida se vaya dando un clima enrarecido. Creo que el presidente, si bien tiene absolutamente el derecho, yo reivindico que tenga esta posibilidad y esta voluntad de hacerlo, de plantear cuál es su verdad sobre los hechos, sí creo que la adjetivación no ayuda. Hacen falta argumentos. Entonces, yo lo que creo es que el presidente tendrá que construir narrativas para cada uno de los hechos, de los grandes problemas, de los sucesos de su administración, que permitan explicar mejor, más que descalificar. Yo aquí creo que está faltando un trabajo de análisis político, de proyección política, de perspectiva, que le permita al presidente tener una lectura mucho más fiel de lo que está sucediendo en la sociedad, y que de esa manera pudiera él en determinado momento tener un discurso mucho más eficaz. La propaganda política se vale.
Yo entiendo que hay un esquema de propaganda, por ejemplo, en el abucheo de los gobernadores. Lo que digo es que como no hay un buen diagnóstico social, no se están dando cuenta que esa acción que corresponde a un esquema de propaganda política es contraproducente. Claro, porque está afectando a la imagen del propio presidente. Pues felices primeros 100 días. Esperemos ver en los próximos. Yo creo que es un saldo positivo y creo que deberíamos de acrecentar y reforzar la confianza en que el país puede cambiar. Sí, yo también creo que sobre todo el ataque frontal a la corrupción, no solamente en un espacio, sino que se va cada vez diversificando. Creo que con solo eso muchos de nosotros estamos pues al final agradecidos, ¿no? Pues también muchas gracias. Gracias por estar aquí. Francisco, Gracias, Alberto. Gracias, Claudia. Muchas gracias, Claudia. Buenas Y gracias a usted que noches. nos acompañó. Lo invito para que la próxima semana esté con nosotros en otro Reporte 10. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias. Muchos días. Ahora tiene usted a la mano más herramientas informativas para que emita su propia opinión. Comuníquese con nosotros. Aporte sus comentarios y sugerencias a los correos y redes sociales que aparecen en su pantalla. Mientras, le invitamos a sintonizar Reporte 10 la próxima semana, a la misma hora, por esta señal que siempre va contigo.